Hola, qué bueno verte por aquí. En este video aprenderemos a representar un grafo con una matriz de adyacencia y veremos cómo utilizarla para calcular la distancia entre todos los pares de nodos. Aunque este video es autocontenido, te sugiero darle un vistazo al video anterior. De cualquier forma, empecemos por recordar algunas definiciones básicas. Primero, un grafo es un par de conjuntos donde el segundo contiene subconjuntos de cardinalidad 2 del primero. A los elementos del primer conjunto se les conoce como nodos o vértices y a los elementos del segundo como aristas o arcos. El orden de un grafo es su número de vértices y su tamaño es su número de aristas. Por ejemplo, este grafo tiene orden 3 y tamaño 2. Si bien esta notación es clara para nosotros, para una computadora no lo es. Para una computadora es más conveniente trabajar con una matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia de un grafo es una matriz cuadrada de n por n, donde n es el orden del grafo. La fila 1 y la columna 1 corresponden al nodo V1. La fila 2 y la columna 2 corresponden al nodo V2. La fila 3 y la columna 3 corresponden al nodo V3. Para indicar que V1, V2 es una arista del grafo, las celdas 1,2 y 2,1 deben tener un valor de 1. Con el resto de las aristas hacemos lo mismo. El resto de las celdas debe tener un valor de 0. Veamos cuál es la matriz de adyacencia de este grafo desconectado, con dos componentes conexas, orden 7 y tamaño 6. Esta es su matriz de adyacencia y, como es de esperarse, tiene un valor de 1 en las celdas 4,1, 4,3 y 4,5. Claramente, el valor de cada celda es un contador del número de caminos de tamaño 1 entre sus correspondientes nodos. Dado que A es igual a A elevada a la 1, podemos intuir que los valores de las celdas de A elevada a la K son un contador del número de caminos de tamaño K entre sus correspondientes nodos. De hecho, esta intuición resulta ser casi correcta. Veamos el caso K igual a 2. Recordemos que cada celda I,J de A al cuadrado es igual al producto punto entre el iésimo vector fila y el jésimo vector columna. Por cierto, como seguramente ya te diste cuenta, la matriz de adyacencia es simétrica, es decir, la iésima fila y la iésima columna son iguales. Hagamos una pausa para analizar lo que estamos haciendo. Cuando multiplicamos el primer vector fila con el tercer vector columna, lo que estamos haciendo es identificar los vecinos comunes a V1 y V3. En este caso, V2 y V4 son esos vecinos comunes. Gracias a ellos es que existen dos caminos de tamaño 2 entre V1 y V3. Ahora sí, continuemos con las sumas y multiplicaciones, pero con más rapidez. Como era de esperarse, la cantidad de caminos de tamaño 2 entre V2 y V4 es 2. La cantidad de caminos de tamaño 2 entre V5 y V1 es 1. Y la cantidad de caminos de tamaño 2 entre V6 y V4 es 0. Sin embargo, algo interesante ocurre con los valores de la diagonal principal. Por ejemplo, según esta matriz, existen 3 caminos de tamaño 2 entre el nodo V4 y él mismo. Claramente esto es falso, pues, por definición,
Un camino de longitud 2 consiste de 2 aristas. Desde luego, aristas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que realmente representa cada celda? La respuesta es el número de caminatas. Una caminata es una secuencia de nodos adyacentes. Por ejemplo, esta es una caminata de tamaño 0, que además es un camino de tamaño 0. Esta es una caminata de tamaño 1 que, además, es un camino de tamaño 1. Esta es una caminata de tamaño 2, y también es un camino de tamaño 2. Esta también es una caminata de tamaño 2, pero no es un camino. Esta es una caminata de tamaño 3, que desde luego tampoco es un camino. Y esta es una caminata de tamaño 4, que tampoco es un camino, y que inicia y termina en el mismo nodo. Es decir, es una caminata cerrada. Aclarada la diferencia entre caminos y caminatas, tiene sentido que el valor de la celda 4,4 sea 3, pues existen 3 caminatas de tamaño 2 entre V4 y el mismo. Como ya mencionamos antes, este patrón de conteo de caminatas se cumple para cualquier exponente k, de modo que podemos explotarlo para calcular la distancia entre pares de nodos utilizando esta fórmula. En palabras, la distancia entre un par de nodos v y vj es el menor exponente k tal que el valor de la celda i, j de a elevada a la k es mayor a 0. Por ejemplo, el menor exponente para el cual la celda 6,7 es mayor a 0 es 1. Por lo tanto, la distancia entre V6 y V7 es 1. El menor exponente para el cual la celda 5,3 es mayor a 0 no es 1, sino 2. Por lo tanto, la distancia entre V5 y V3 es 2. El menor exponente para el cual la celda 2,5 es mayor a 0 no es 1. Tampoco es 2, sino que es 3. Por lo tanto, la distancia entre V2 y V5 es 3. Es muy interesante que para medir la distancia de un nodo hacia sí mismo, debemos recurrir a la matriz A elevada a la 0, la cual es la matriz identidad. En conclusión, para calcular la distancia entre todo par de nodos de un grafo, podemos utilizar las potencias de la matriz de adyacencia. Pero, ¿qué tan eficiente es este procedimiento? Primero, calcular el valor de una celda requiere del orden de n pasos. Dado que la matriz tiene n cuadradas celdas, calcular cada potencia de A requiere del orden de n al cubo pasos. Y como se deben calcular hasta n potencias, el número total de pasos es del orden de n a la 4. En el siguiente video, veremos cómo calcular la distancia entre pares de nodos de una forma más eficiente, utilizando la lista de adyacencia del grafo y el algoritmo de búsqueda por amplitud.